Una variable aleatoria se define como aquella variable que describe un proceso aleatorio. Cuando nosotros hacemos un experimento, y este experimento es un experimento aleatorio, en el cual al hacer las mismas observaciones no siempre vamos a obtener los mismos valores numéricos. Sin embargo, al analizar la distribución estadística de los valores numéricos obtenidos, por ejemplo, si nos preguntamos cuántos de esos valores caen en un intervalo comprendido entre tal y tal rango, y esa distribución es conocida y corresponde y es similar para cada uno de los experimentos, se dice que ese experimento es un experimento aleatorio. Y la variable que describe ese experimento se conoce como una variable aleatoria. En estos casos de tener variables aleatorias, eh, esta variable no depende de manera definida de una cierta variable independiente. Por ejemplo, si nosotros suponemos que el tiempo va a ser la variable independiente y nosotros hacemos observaciones en un cierto rango de tiempo, entonces estaríamos diciendo que esa variable aleatoria que estamos midiendo va a darnos valores numéricos, o sea, vamos a observar funciones diferentes para diferentes para diferentes mediciones. Es decir, yo hago medición, por ejemplo, en 10 minutos y recojo 1000 datos en 10 minutos. Después, más adelante, preparo el experimento en las mismas condiciones y vuelvo y mido por el mismo intervalo de tiempo y recojo la misma cantidad de datos y hago el experimento muchas veces. Los valores numéricos en sí, es decir, esas realizaciones de observaciones, pueden ser diferentes en sí, la secuencia puede ser diferente, los números no tienen que ser exactamente iguales. Sin embargo, al analizar la distribución de dichos números, la distribución de probabilidad de dichos números, por ejemplo, yo me digo, si la variable está en un rango, por decir por colocar un ejemplo, un rango entre 0 y 20, entonces yo puedo decir, listo, ¿cuántos valores cayeron entre 0 y 1? ¿Cuántos entre 1 y 2? Si yo analizo esa variable aleatoria, esa variable, al ser aleatoria, vamos a observar que el número de realizaciones en esos intervalos que yo defina van a ser similares. Y esa distribución de probabilidad que puedo asociar a la variable aleatoria me determina la naturaleza de dicha variable. Si esa distribución de probabilidad es, por ejemplo, una distribución binomial, es decir, aquella que puede tomar uno u otro valor, cada uno con una cierta probabilidad, el uno con una probabilidad P y el otro 1 menos P, entonces decimos que esa es una variable aleatoria binomial. Si la probabilidad si la distribución de probabilidad asociada al experimento que yo describo con esa variable aleatoria es normal, entonces se dice que es una variable aleatoria normal. Este es el concepto de variable aleatoria.